que me tardé un montón en terminarla. Erev Shabbat, casi cuando me llamaron prender vela. Apenitas terminé. Me tardé muchísimo leyendo es casi un libro. ¿Quiere ver, abuelita? ¿Quiere escuchar? Ella se apellidaba Janowski, nació en 1880 y murió en 1964, un año antes de que yo naciera. Sus papás eran Meir Shlomo y Rachel. Eran rabinos en Nikolayev. ¿De la mamá del Rebbe? En la historia, ¿no? Los papás, sus abuelos. O sea, los papás de la mamá del Rebbe. O sea, los abuelitos del Rebbe, ¿ok? Y ella era la mayor de 4 hermanos. Y algo interesantísimo de ella es que ella escribía todos los escritos de su papá. Y no nada más de su papá, sino también de los vecinos. Ella transcribía todos los escritos de la gente. Wow. O sea, que sabía varios idiomas. Y cuando escuchaba todos los shurim, todas las pláticas y todo lo escribía. Y de ahí sacaron varios libros. O sea, que muchas enseñanzas de los Hasidim salió de los escritos de ella. Increíble, ¿no? Entonces, ella aparte tenía un buen oído para la música. Y a su papá le encantaba escucharla, que tocara y así. Cuando ella tenía los 20 años, en 1900, se casó con Rabbi Levi Yitzhak. Él fue su esposo. Él era el bisnieto de Menachem Mendel, el Tzemach Tzedek, que es famoso y tiene muchos libros también. Era el tercer Rebbe del Lubavitch. Y bueno, ella tuvo 3 hijos. De ellos fueron Menachem Mendel, el mayor, Dober y Ayelel. Y algo muy interesante, ¿quieres escuchar? El hermano de mi papá que falleció conmigo, se llamaba él. Increíble. Y lo interesante es que yo le puse a Lili y escriba casi igual. Bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Entonces, desde que nacieron sus hijos, ella, no nada más con el Rebbe, sino con todos sus hijos, les puso tzitzit y kippah, desde que nacieron. Y hacían netilat yadayim cada vez que les iba a dar de comer. Aunque les iba a dar pecho, o la comida que les iba a dar, desde que nacieron, hacían netilat yadayim, hacía todo un ritual, digamos, para poder darles de comer. Algo interesantísimo. Entonces, luego a los 27 años, su esposo, Levi Yitzhak, se vuelve Rab de la ciudad en una ciudad de Ucrania. Y a los 32 años, hasta que se vuelve el Rab principal del lugar, ¿qué pasó con él? La KGB, una organización de los nazis y de todo esto, estaban en contra del Yadut. ¿Qué hacía el papá de ella? El papá de ella transmitía muchísima Torah. Y entonces, y el esposo también empezó a transmitir mucha Torah. Y entonces él hizo o sea, estaba prohibido estudiar Torah, estaba prohibido todo eso porque estaban en contra de los judíos. Entonces la gente se escondía para hacer cosas de Torah. Pues, ¿qué hizo el esposo? Hizo un montón de mitzvot, hizo matzot, pero así como una fábrica de matzot, y surtió matzot a todos los judíos del lugar, y lo cacharon. Entonces la KGB lo persiguió y lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Cuando lo meten a la cárcel, ella estaba muy triste, entonces iba a verlo todo el tiempo. Pero lo increíble que fue que ella, o sea, después lo trasladaron a él a una ciudad lejísimísimo y ella dijo, no puedo dejarlo. Se fue y lo siguió, viajó por 5 o 6 horas y antes de eso tuvo que trasladarse por muchísimos lugares y llegó al tren y todo y sí, o sea, fue una odisea llegar a donde él estaba. Me hace cuenta que lo mandaron a Siberia y ella se fue detrás de él para acompañarlo, para estar con él. Wow.
increíble. Y pasó muchísima hambre, vivió en un lugar de miseria, en un cuartito que no tenía nada, vivían así muy rústicos. Sin embargo, ahí también no dejó de transmitir la Torah y ella era lo mismo, ella hacía lo mismo, también transmitía muchísimo. ¿Qué pasa? Ella ya está, el hijo, de repente, el menú, ya estaba grande y él se va a Warsaw, a Warsaw, se va a Varsovia y ahí se casa. Se casó lejos de sus papás. Sus papás no estuvieron en la boda, imagínate, ¿por qué? Porque él estaba en la cárcel, ella estaba ahí lejísimos, no pudieron participar de la boda de su hijo. Pero ¿qué hizo ella? Ella hizo una boda en su casa. Hizo toda una fiesta enorme. Y pensó invitar a 30 personas y llegaron 300 personas. O sea, tantos lo querían, tantos genios los iban, llegaron 300 personas a su fiesta. Y entonces, a pesar del peligro, porque no podían festejar, no podían hacer nada, la gente llegó a su casa. 300 personas llegaron a su casa. Entonces, sí, el papá estaba muy acabado, estaba muy triste, estaba muy acabado físicamente. Y cuando fue a... Sí, es el que, al que metieron preso. Entonces fue ella a verlo y estaba casi muriéndose. Y entonces dijeron los doctores que ya se iba a morir, que no podía aguantar. Entonces lo sacaron de ahí porque se iba a morir y se lo llevaron a otro lado. Y ella estuvo ahí, lo atendió y dijeron que ya se iba a morir. Y sin embargo, vivió de milagro y estaba muy deteriorado. Pero la fiesta esta de la boda que hicieron, él participó en la boda de la fiesta, lejos de su hijo, y dice que lloraron lágrimas de amargura y de felicidad, porque no poder estar con él, pero sí tratando de lejos, tratando de vivir su alegría, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Fueron a la casa después de que lo metieron a la cárcel, saquearon toda su casa, la vaciaron totalmente, los dejaron sin nada, y entonces cuando llegaron, la casa estaba vacía, o sea, perdieron todo lo perdieron. Y entonces, ¿en dónde estaba él? En Kazajstán. Kazajstán era un lugar lejísimo y era en Moscú. Y entonces, no era Moscú, era, no sé, otro lado. No me acuerdo. Un país que está frontera con Rusia. Ahí estuvo él en la cárcel. Y bueno, ella siguió ¿Alguna vez fuiste a una cosa? Y entonces ahí fue cuando el Rebe se fue a Nueva York y entonces ella quería estar con él, entonces él fue directamente por su mamá y se la llevó a Nueva York y después de la vida triste y toda que tenía ahí tan difícil, en Nueva York pudo tener los últimos años de tranquilidad, pero ya había muerto su esposo y ella estaba acabada. Pero a pesar de eso no dejó de transmitir, sabía muchísima Torah, sabía muchísimas cosas, sabía varios idiomas, y siguió escribiendo y siguió haciendo tantas cosas, pero ella se fue, antes de irse a Nueva York, ella se fue a París, se escapó, logró escaparse y se fue a París, ¿oyes? Y en París fue cuando el Rebe fue por ella y se la llevó a... En París estaba más o menos bien, pero estaba refugiada, digamos, se escapó. Y entonces fue cuando el Rebe fue por ella y se la llevó a Nueva York y ya pasaron sus últimos días en Estados Unidos, Nueva York. Ya pasó sus últimos años súper bien y tranquila. Y en 1947 es cuando llega a Nueva York. Llegó en barco. No era fácil volar en avión, y lo más fácil para ella porque también como ella, o
sea, era una familia muy querida y muy famosa, digamos. Entonces toda la gente lo conocía y no era fácil hacer las cosas. Entonces ella trataba de mantenerse incógnita para que no los vuelvan a agarrar. Entonces vivió una vida refugiándose y escamándose, cosas así, un poco difícil. Y entonces ya pues, llegó en 1947 a Nueva York, en barco, y después ya en Shabbat, el 6 de Tishrei, que es hoy, hace muchos años, en 1964, murió y tenía 64 años. Pero algo interesante es que ella transmitió muchísimo las disfrutas de las mujeres, que es las velas, Tarata Mishpachá, Jalá, y promovió muchísimo esas disfrutas. Entonces, bueno, pues para nosotros como mujeres es un ejemplo de que a pesar de las cosas difíciles de la vida, ella siguió adelante, no dejó tener fe en Akadosh Baruj Hu, y hizo todo lo posible para educar a sus hijos de una manera que los da. O sea, imagínate hacerle tirar cada vez que va a hacer lo que iba a hacer con sus hijos, trataba de mantenerlos puros siempre, ¿no? Y bueno, es algo como... Por eso salió el Rebbe. Por eso, ¿verdad? Pero es impresionante cómo ella sabía, desde que ella era chiquitito, que el Rebbe era el Rebbe. Eso es lo más impresionante. Cómo ella sabía ese Ruach HaKodesh. Es impresionante. O sea, ella tenía Ruach HaKodesh. ¿Cómo sabía? ¿Por qué lo hacía? ¿Tú lo haces? Porque quería... ¿Tú lo hiciste por Libby? Yo hice algunas cosas, No, pero no hice esas cosas. O sea, bueno, Libby también es... una tablet, sí. Es hija de una tzadeket. Claro, es una tablet. Ahora León a sacar, va a dar las palabras de Torah también.